tarde. Acompaña a Rafaela Raiz Luca y Lila Vanorio por Onda, la superestación. 1:30 de la tarde, y en distintos estudios, como por ejemplo en COVID, que buscan retratar o hacer una fotografía de lo que está ocurriendo en términos económicos y sociales en nuestro país, llama la atención cómo para los jóvenes el empleo formal o la educación formal está dejando de ser una prioridad porque no lo están viendo como el mecanismo de ascenso social que sí era para sus padres décadas atrás. Hay legislaciones en el mundo y el tema del primer empleo se discute y se promueve como un tema de Estado, y en nuestro país hay legislación al respecto desde el año 2014 con una iniciativa que también es conocida como la Ley del Empleo Juvenil o del Emprendimiento Productivo o Ley para el Trabajo Productivo de la Juventud. Pero, ¿qué efectos está teniendo? ¿Está siendo efectiva? ¿Está haciendo para el joven que el trabajo sea atractivo? ¿Está haciendo para la empresa atractivo contratar a jóvenes venezolanos y ayudar también en la formación para el trabajo? Esto se lo preguntamos a Daniel Jaime, quien es abogado laboral asociado a la firma internacional Littler Mendelssohn, especializado además en Derecho Laboral, Empleo y Relaciones Laborales. Bienvenido, Daniel, es un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Lila, por la invitación. ¿Qué evaluación haces de lo que ocurre en nuestro país en materia del trabajo y los jóvenes? Sí, bueno, en primer lugar creo que es importante hacer una valoración un poco global de lo que está pasando con la juventud hoy en día, y para incluso responder a la pregunta de qué pasa si todavía sigue siendo atractivo para las empresas contratar a estos jóvenes. Y es en principio que estamos enfrentándonos a una generación que prefiere evidentemente lo digital, que prefiere evidentemente por el tema del streaming, las redes sociales, lo inmediato, y de modo que no está encontrando en un empleo formal, como bien lo acabas de decir, los incentivos para emplearse, para incorporarse socialmente en un empleo formal, con evidentemente un salario regular, porque evidentemente también, y esa es la otra cara de la moneda, están viendo y confían muchísimo en estos niveles de influencia a través de las redes sociales, porque evidentemente están viendo que es mucho más rentable, o pudiese ser mucho más rentable, a pesar de que la realidad puede ser otra, ¿no? Entonces, en primer lugar, no tenemos de parte de estos jóvenes el incentivo, y ya del lado de la empresa lo que también estamos viendo es eso. La empresa invierte dinero en lo que es el proceso de onboarding de estos jóvenes, el proceso de socialización, el proceso de formación, de entrenamiento, de darle todo el know-how, para que en promedio de unos 6 y un año, evidentemente, estas personas no se sienten satisfechas, no encuentran en esos empleos formales el incentivo que buscaban, de modo que evidentemente terminan por renunciar. Ahora, Entonces, perdona que te interrumpa, pero me no, llama la por atención favor. lo que acabas de comentar. Antes de hablar del caso particular de Venezuela y las peculiaridades de nuestra legislación, eso supone un cambio de paradigma en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo se prepara Totalmente. el mundo para ese cambio de paradigma? Fíjate, así como las empresas están buscando determinar quiénes son sus clientes hoy en día, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una generación Z con esas particularidades, así tienen que hacer las empresas con sus trabajadores. O sea, estamos hablando de que la marca empleadora tiene que determinar quién es su buyer persona que va a contratar como empleado formal, y muchas de estas personas son generación Z, y para poder entender cuáles son realmente los incentivos que les puede dar a estas personas. Estamos hablando de qué tipo de incentivos. Estamos hablando de que ya estas personas, estos jóvenes, no necesitan un empleo formal presencial en la oficina 24/7, por decirlo de alguna manera, independientemente que la jornada sea de 8 horas, sino necesitan sistemas híbridos de trabajo, flexibilidad, incentivos en su remuneración, ya no por el tema de estar presencialmente en el trabajo, sino por resultados, algo que de alguna manera evidentemente sea el gancho para estas personas. Es la única manera que las empresas o la marca empleadora puede fidelizar a estos jóvenes. Y un país como el nuestro, una economía como la nuestra, que supone que la informalidad esté ganando cada vez más terreno. Sí, fíjate que una de las cosas también que supone un reto para las empresas es eso. O sea, no solamente estamos viendo que los jóvenes confían más en los influencers, sino que también están viendo que con un tema de emprendimiento, con un tema de comercio informal, con un showroom que pueden montar en su casa, evidentemente tienen mucha mayor rentabilidad, o pueden llegar a tener mucha mayor rentabilidad. ¿Cuál es el reto para las empresas en este caso? Y es que evidentemente el tema del empleo formal genera más certidumbre que incertidumbre,
frente a lo que sería el tema de un empleo informal. Y eso es lo que tienen que apostar las empresas, a vender esa certidumbre a estos jóvenes, que evidentemente es difícil, porque estamos hablando de personas que buscan siempre lo inmediato. Sí, buscan evidentemente que ese incentivo lo puedan ver en razón de 3, 6 meses o máximo un año. Y ese es el reto que van a tener las empresas. Conversamos con Daniel Jaime, quien es abogado especializado en Derecho Laboral, en Empleo y Relaciones Laborales. Ahora sí vamos a conversar en estos minuticos que nos quedan sobre la legislación venezolana aprobada por ley habilitante en el año 2014. ¿Cómo se compara con lo que otros países han hecho para incentivar el empleo formal, para quizás adaptarse a estas necesidades y a este cambio de paradigma que no es que se empieza a ver hoy, sino que ya tiene algunos años en el panorama? Fíjate, primero para contextualizar un poco a los oyentes, la ley del 2014 no está vigente. En el 2021 se dictó la ley de la chamba juvenil, que se crea un poco también para terminar de formalizar el bendito programa de chamba juvenil que crea el Ejecutivo Nacional. Básicamente los principios son los mismos. Buscó en ese entonces, también en el 2014, emplear a personas entre 18 y 35 años. Es decir, no solamente estamos hablando de jóvenes, sino también en esa oportunidad estamos hablando de amas de casa, un poco también para superar un poco la brecha de género que había y que sigue habiendo hoy en día. Y básicamente lo que intentó tanto la ley del 2014 como como sigue intentando de alguna manera la ley del 2021, que no lo ha logrado, es precisamente bajar esas brechas de empleo que existen frente al nivel de actividad que tiene el país. ¿Cómo lo hacen quien sí lo ha logrado? Bueno, o sea, ¿qué es lo que sí funciona, que esté probado ya en otros países? Bueno, fíjate lo que muchos países han implementado y que nosotros ya lo teníamos realmente, son las cuotas de contratación. Estas leyes de primer empleo, tanto la del 2014 como la del 2021, no establece cuotas de contratación, ¿ok? Y se decía en el análisis de lo que fue en todo caso el proyecto de la ley, que iban a ser cuotas bastante severas porque iban a ser hasta el 20%, ¿ok? En muchos países son unas cuotas más moderadas, estamos hablando desde el 3 y 5% de contratación de jóvenes que se encuentran a niveles universitarios o inclusive escolares, y se promocionaba una formación integral, es decir, que evidentemente el joven no deje su formación teórica y que el paso por la empresa sea evidentemente la aplicación práctica de lo que está, digamos, construyendo en la universidad o en sus niveles escolares. Eso lo tenemos hoy en día inclusive con la ley del INSES. La ley del INSES te obliga a las empresas a contratar aprendices INSES cuando tienes más de 15 trabajadores, ¿ok? De modo que estos aprendices INSES son jóvenes entre 18 y 30 años, están en procesos de formación quizás más de oficios que profesionales. Evidentemente, el paso por la empresa requiere también una vigilancia por parte de los mismos supervisores de la organización y evidentemente ha sido, o por lo menos en Venezuela fue exitoso porque muchos, inclusive de los directores de empresas internacionales que tenemos hoy en día, fueron pasantes INSES. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por hablar con nosotros de este tema de gran importancia, precisamente por lo que revela lo que está ocurriendo actualmente en el mercado laboral y cómo se prevé que sea el futuro con esa nueva generación, esa fuerza laboral que es generación Z, que responde quizás a otros incentivos muy distintos que las generaciones previas. Ha sido todo un gusto conversar contigo. Daniel Jaime es abogado especializado en Derecho Laboral, Empleo y Relaciones Laborales. 1:39, escuchamos Offline de Liana Malva. Ya venimos. Sonidos que te llenan de alegría.